Vivía en un pueblo pequeño y me sentía bastante sola cuando conocí a Jim a través de un amigo en común. Parecía lo suficientemente agradable, aunque un poco callado, así que cuando me invitó a salir, acepté, aunque no sentía mucha chispa. Nuestra primera cita fue dolorosamente incómoda. La conversación era como sacar dientes, con él dando solo respuestas de una palabra o frases cortas. Seguí tratando de involucrarlo en temas que pensé que le interesarían, como películas, deportes y noticias locales, pero él simplemente no era comunicativo. Intenté que se abriera sobre su trabajo, familia y pasatiempos, pero sus respuestas siempre eran cortantes y no proporcionaban oportunidad para hacer preguntas de seguimiento. Aún así, lo atribuí a los nervios de la primera cita. Pensé que tal vez solo era tímido y ansioso, y se relajaría y abriría en la próxima cita una vez que se superara la incomodidad inicial. Además, era lo suficientemente guapo y parecía agradable, aunque callado, así que cuando me invitó a salir nuevamente el fin de semana siguiente, dije que sí. Esta vez, se ofreció a conducir, así que fuimos a un pub en el pueblo vecino. Pensé que salir de nuestro pequeño pueblo podría hacer que se relajara un poco en un ambiente más animado. Qué equivocada estaba. La cita comenzó lo suficientemente agradable, con él haciendo un esfuerzo en la conversación durante el viaje. Me preguntó cómo había sido mi semana e hizo algunos comentarios sobre el clima. Pero tan pronto como llegamos al pub, comenzó a beber cervezas una tras otra. Yo bebí un gin tonic durante toda la noche, sintiéndome cada vez más incómoda mientras él se emborrachaba cada vez más con cada cerveza. Sus palabras empezaron a enredarse y se volvió más ruidoso y animado. No estaba exactamente siendo desagradable, pero podía notar que el alcohol le estaba afectando mucho y rápido. En un momento, le pregunté suavemente si estaba bien para conducir de regreso, y él insistió en que estaba totalmente bien, aunque claramente estaba al borde de estar borracho. Debatí si llamar un taxi para mí misma en ese momento, pero no quería dejarlo solo en ese estado. Cuando finalmente llegó el momento de irnos, tropezó torpemente hacia el coche y dejó caer las llaves. Mientras luchaba por recogerlas, murmuró que tal vez había exagerado un poco y no podía conducir después de todo. Luego, me pidió que compartiera un taxi con él de regreso a mi casa, porque no quería irse borracho. A regañadientes acepté, ya que la alternativa era dejarlo desmayado solo en su coche en un pueblo desconocido. El viaje en taxi fue dolorosamente incómodo, con él divagando borracho sobre cuánto le gustaba y cómo esperaba que no lo dejara. Siguió diciendo cosas como, «Eres increíble y te necesito en mi vida, y por favor, dame una oportunidad». Le di unas palmaditas incómodas en el hombro y le aseguré que solo quería llevarlo a casa seguro, todo el tiempo sabiendo que no habría otra cita con él. Su comportamiento estaba levantando todo tipo de banderas rojas y solo quería que la noche terminara. El viaje en taxi fue dolorosamente incómodo, con él balbuceando borracho sobre cuánto le gustaba y cómo esperaba que no lo dejara. Seguía diciendo cosas como, «Eres increíble y te necesito en mi vida, y por favor, dame una oportunidad». Le di palmaditas en el hombro de manera incómoda y le aseguré que solo quería llevarlo a casa a salvo, todo el tiempo sabiendo que no habría una próxima cita con él. Su comportamiento estaba levantando todo tipo de banderas rojas y solo quería que la noche terminara. Cuando llegamos a mi casa, me rogó que lo dejara entrar para acostarse y recuperarse. Contra mi mejor juicio, lo dejé entrar pensando que al menos podría dormir en el sofá en lugar de desmayarse en el taxi. Pero tan pronto como entramos, se lanzó hacia adelante y me llevó a mi habitación, abrazándome fuertemente contra su cuerpo. Luché por desentenderme mientras él empezaba a llorar mucho sobre lo solo y deprimido que estaba, y lo desesperadamente que me necesitaba en su vida. No me soltaba, así que realmente tuve que esforzarme para liberarme de su agarre. Finalmente, logré llevarlo a la cama completamente vestido, mientras seguía murmurando y llorando incoherentemente sobre cuánto miedo tenía de que lo abandonara. Una vez que pareció quedarse dormido, cerré la puerta de mi habitación con llave desde fuera
y pasé la noche despierta en el sofá, profundamente perturbada por toda la experiencia. Apenas dormí un guiño, pensando que nunca debería haber salido con él de nuevo después de la primera cita terrible. Debería haber confiado en mi intuición y haber terminado con todo inmediatamente. Por la mañana le dije muy claramente que no quería seguir viéndolo bajo ninguna circunstancia. Se disculpó mucho por su comportamiento y juró que nunca volvería a beber así, pero me mantuve firme en que simplemente no éramos compatibles y que no estaba interesada en darle una tercera oportunidad. Después de un desayuno dolorosamente incómodo, finalmente lo convencí de que era hora de irse. Me preguntó si podía llamarme de nuevo alguna vez, y le dije ambiguamente que no, que eso no iba a suceder. Finalmente se fue sin incidentes. Pensé que ese era el final de mi breve y mal aconsejado enredo con Jim, pero unos meses después, estaba actuando en una obra de teatro en mi universidad. Después del espectáculo, estaba saludando a los miembros del público que habían venido al backstage a felicitar al elenco. Para mi sorpresa, levanté la vista y vi a Jim parado allí, luciendo molesto y agitado. Antes de que pudiera siquiera procesar que estaba allí, estalló enojado diciendo algo como: «¿Así que esto es lo que te ha mantenido tan ocupada?». Luego se dio la vuelta bruscamente y se marchó sin decir otra palabra. Me quedé allí atónita, con el corazón latiendo fuerte. Había conducido más de 30 minutos hasta mi campus. Se sentó durante la función de 90 minutos solo para hacer esa declaración extraña y enojada. Me di cuenta entonces de que su comportamiento iba mucho más allá de la mera torpeza social o las payasadas de borracho. Este tipo claramente tenía problemas emocionales más profundos en juego. Después de ese incidente perturbador, le pregunté a mi amiga que nos había presentado qué sabía realmente sobre Jim y su pasado. Resulta que había estado obsesivamente fijado en ella durante años, hasta que finalmente tuvo que amenazar con acciones legales para que cortara el contacto completamente. Ella se disculpó profusamente por ponerme en esa posición. Le dije que no se sintiera culpable, ya que no había manera de que pudiera haber sabido que actuaría de manera tan inapropiada conmigo, pero me sentí conmocionada e inquieta al darme cuenta de que probablemente había estado interactuando con una persona realmente inestable. Me sentí afortunada de haber confiado en mis instintos después de esas 2 primeras citas incómodas y haber evitado verlo de nuevo. Las cosas podrían haber terminado mucho peor. En adelante, me prometí ser mucho más selectiva y cautelosa sobre con quién aceptaba salir, incluso si eso significaba más noches solitarias en ese pequeño pueblo. Como mujer joven que vivía sola, me di cuenta de que necesitaba escuchar mi intuición y priorizar la seguridad por encima de la compañía o la cortesía. Había tenido suerte de que los problemas de Jim solo llevaran a incomodidad emocional y torpeza. Podría haber tomado una dirección mucho más peligrosa. En el futuro, confiaré en mis instintos y me mantendré alejada de situaciones incómodas en primer lugar. Estaba bastante emocionado cuando Jess aceptó salir conmigo. Nos habíamos conocido un par de semanas antes en una fiesta de un amigo en común y realmente conectamos. Ella era linda, divertida y parecía muy dulce. Intercambiamos números esa noche y comenzamos a enviarnos mensajes regularmente después de eso. Cuando finalmente tuve el valor de invitarla a salir, me emocioné al ver que dijo que sí. Hicimos planes para encontrarnos a tomar algo en un bar de su barrio. Llegué un poco temprano y conseguí una mesa mientras esperaba a que ella llegara. Cuando Jess entró, me dio una gran sonrisa y saludó antes de acercarse. Se veía tan linda como la recordaba, y me dio un abrazo antes de sentarse. Empezamos con una pequeña charla sobre cómo había sido nuestra semana mientras mirábamos el menú de bebidas. Me sentía muy bien sobre la cita hasta ahora. La conversación fluía sin problemas, y Jess parecía cómoda e interesada. Después de pedir las bebidas caímos en un fácil intercambio sobre nuestros intereses, amigos y familia. Durante la cita, noté pequeñas cosas que me hacían gustar más y más de Jess. Tenía una risa genial y parecía genuinamente interesada en conocerme.
En un momento nos movimos para sentarnos lado a lado en la misma mesa, y puse mi brazo alrededor de ella. Ella sonrió, se inclinó un poco hacia mí y no se apartó, una buena señal. Después de un par de horas de hablar, reír e incluso algunos besos, decidimos dar por terminada la noche. Me ofrecía acompañar a Jess a su casa, ya que vivía a solo unas cuadras de distancia. En el camino a su lugar, nos tomamos de la mano y hablamos sobre volver a salir pronto. Cuando llegamos a su edificio, las cosas se pusieron un poco más intensas con más besos contra la puerta. Sin embargo, no pasó nada más porque ambos queríamos tomarnos las cosas con calma. Me fui a casa lleno de emoción por Jess y seguro de que realmente habíamos congeniado. Durante los siguientes días, seguimos enviándonos mensajes frecuentemente, continuando con el coqueteo de nuestra cita. Parecía claro que ambos esperábamos con ansias la segunda cita. Unos 2 días después de nuestra cita, Jess mencionó en un mensaje de texto que se sentía muy agotada y que tal vez se estaba enfermando. Más tarde ese día, cuando le pregunté cómo se sentía, dijo que había empeorado, con dolores corporales, fiebre y fatiga. Le dije que esperaba que se sintiera mejor pronto y que me avisara si necesitaba algo. Al día siguiente, me desperté sintiéndome mal. A medida que avanzaba el día, desarrollé una fuerte tos y me costaba respirar. Tenía la sensación de que podría ser COVID, pero esperaba que fuera solo un resfriado o algo menor. Cuando le envié un mensaje a Jess para ver cómo estaba, dijo que sus síntomas habían empeorado durante la noche y planeaba hacerse la prueba al día siguiente. Seguro, un par de días después, ambos descubrimos que habíamos dado positivo para COVID. Definitivamente, me sorprendió, ya que no esperaba que Jess y yo nos lo hubiéramos transmitido en nuestra única cita. Intentamos ser cuidadosos con el contacto, pero al estar en un bar de alto riesgo, debimos haber cometido un error en algún momento. Me comuniqué con Jess para informarle sobre mi prueba positiva y ver cómo se estaba sosteniendo, pero no recibí respuesta de ella después de eso. A medida que mis propios síntomas empeoraron durante la semana siguiente, estaba demasiado enfermo y agotado para pensar mucho en su falta de respuesta. Asumí que también estaba abatida por el virus y no tenía la energía para estar en su teléfono. Después de unas 2 semanas comencé a recuperarme y a sentirme más como yo mismo. Intenté enviarle un mensaje a Jess nuevamente para ver cómo estaba, pero aún no obtuve respuesta, lo cual me pareció extraño. Una vez que volví al trabajo y la vida volvía a la normalidad, envié un último mensaje diciendo que esperaba que estuviera bien, ya que no había sabido de ella en un tiempo. Nada. En ese momento, me di cuenta de que probablemente había sido ghosteado. Estaba bastante sorprendido y confundido. La cita había ido tan bien y parecía, en nuestros mensajes después de dar positivo, que ambos esperábamos con ansias la siguiente cita. No tenía idea de qué había cambiado o por qué Jess no quería saber nada de mí de repente. Una semana después, abrí WhatsApp y vi que Jess me había bloqueado. También revisé Instagram y me había bloqueado allí también. Eso me dolió bastante y me confundió mucho. Pensé en nuestras interacciones y no pude pensar en nada que hubiera dicho o hecho mal para que Jess cortara todo contacto tan abruptamente. Mi mejor suposición fue que se sentía avergonzada por habernos transmitido COVID mutuamente, o tal vez me culpaba de alguna manera, o podría haber conocido a alguien más justo antes o después de nuestra cita. Realmente no tenía manera de saber con certeza por qué me ghosteó y bloqueó. Durante un tiempo, eso hirió mis sentimientos y me hizo sentir inseguro sobre lo que pude haber hecho mal, pero eventualmente me di cuenta de que no tenía sentido obsesionarse con alguien que claramente no me quería en su vida por razones desconocidas. Tuve que aceptar que las cosas se apagaron sin culpa directa de mi parte. No era el final que esperaba, pero sabía que tenía que levantarme y seguir adelante. Después de reflexionar, tomé la ruta madura y decidí no tomar el ghosting de manera personal. A por la próxima potencial cita.
Había estado chateando con una chica en línea durante aproximadamente una semana. Las conversaciones eran divertidas y parecía lo suficientemente normal, así que cuando ella sugirió que nos encontráramos en persona, acepté. Hicimos planes para cenar en un restaurante del centro esa noche de viernes. Llegué unos minutos antes y esperé nervioso junto al puesto del anfitrión. Unos minutos después, vi entrar a una chica que coincidía con la descripción de D. Me vio y se acercó, confirmando que era mi cita. Nos saludamos y sugerí que fuéramos a nuestra mesa. Mientras seguíamos al anfitrión, noté su camiseta y tuve que mirar 2 veces. Tenía una foto de mi cara en ella. Me reí nerviosamente pensando que debía estar jugando una especie de broma, pero cuando nos sentamos y comenzamos a mirar los menús, ella no mencionó nada sobre la camiseta ni actuó como si fuera una broma. Traté de ignorar la camiseta rara y mantener una conversación normal. Al principio parecía bastante agradable, pero durante la cena comenzó a decir y hacer algunas cosas extrañas que me incomodaron. Por ejemplo, sabía detalles oscuros sobre mi vida que definitivamente no le había contado en línea. También seguía dirigiendo la conversación hacia lo mucho que me admiraba y quería conocer al verdadero yo. En un momento, sacó su teléfono para mostrarme una foto, y al desbloquearlo, me horrorizó ver que su pantalla de inicio también era una foto mía. Esta chica ya estaba seriamente obsesionada conmigo después de una semana de chatear. Comencé a buscar en mi mente una excusa para terminar la cita educadamente. Después de terminar de comer, sugirió que fuéramos a mi casa para conocernos mejor. Me dijo que en realidad había empacado una bolsa de viaje por si acaso, pareciendo segura de que la invitaría a pasar. Evité torpemente la sugerencia, diciendo que tenía que levantarme temprano al día siguiente. Pareció decepcionada, pero se animó de inmediato cuando dije que podríamos ir a tomar un postre a otro lugar. Cuanto más tiempo pasaba con ella, más incómodo me sentía con su obsesión desmedida hacia mí. Sabía que necesitaba salir de allí. Hice la excusa de que tenía que usar el baño antes de irnos a tomar el postre. Me dirigí hacia la parte trasera donde vi los letreros que indicaban los baños, pero en lugar de entrar en uno, salí corriendo por la puerta trasera del restaurante. Mi coche estaba aparcado a la vuelta de la esquina. Me subí, cerré las puertas de inmediato y conduje directamente a casa sin mirar atrás. Mi corazón latía rápido y me sentía tembloroso después de esa experiencia tan extraña. Una vez que llegué a casa, me serví una bebida fuerte para calmar mis nervios. Seguí debatiendo si debería enviarle un mensaje para informarle que me había ido, inventar una excusa o simplemente bloquear su número. Pero antes de que pudiera decidir, mi teléfono comenzó a sonar. Era ella. Rechacé la llamada y apagué mi teléfono. Mirando hacia atrás, todavía me estremezco por lo raro y espeluznante que fue esa cita. No sé cuál era el problema de D, o por qué se obsesionó tanto conmigo tan rápido. Me alegra haber confiado en mis instintos y haber salido de allí antes de que las cosas se pusieran más extrañas. Ahora soy mucho más cauteloso cuando salgo en citas en línea. Me aseguro de conocer bien a alguien antes de aceptar reunirme en persona, y siempre manejo mi propio coche en la primera cita para poder irme cuando lo necesite. Vivo y aprendo, supongo. Unos días después, finalmente decidí bloquear el número de D. No quería arriesgarme a que siguiera acosándome. También eliminé mi perfil de citas y tomé un descanso de las citas en línea por un tiempo. Toda la experiencia realmente me había perturbado. Aproximadamente una semana después de la desastrosa cita, estaba haciendo algunos recados por la ciudad. Cuando estacioné en el supermercado, miré por el espejo retrovisor y vi una cara familiar. Era D. Mi corazón comenzó a latir rápido de nuevo mientras la veía salir de su coche y caminar hacia la tienda. Me agaché en mi asiento rezando para que no me viera. Una vez que estuvo dentro, contemplé simplemente irme, pero necesitaba recoger algunas cosas, así que me obligué a entrar. Mantuve la cabeza baja y traté de agarrar rápidamente lo que necesitaba y salir. Mientras estaba en la fila de la caja, miré nerviosamente a mi alrededor.
preocupado de que pudiera aparecer. Afortunadamente, salí de la tienda sin incidentes, pero el encuentro me puso en alerta máxima durante las próximas semanas. Juro que seguí viendo a D en todas partes a donde iba por la ciudad. Comencé a preocuparme de que realmente me estuviera acosando. Consideré denunciarla a la policía, pero no tenía ninguna evidencia concreta de que realmente me estuviera acosando, aparte de algunos encuentros fortuitos. No quería causar una gran escena a menos que fuera absolutamente necesario, así que en su lugar intenté ser más vigilante y evitar salir tanto como fuera posible. Afortunadamente, los avistamientos finalmente disminuyeron y dejé de verla. No estoy seguro si se mudó, se aburrió o simplemente se dio cuenta de que no iba a interactuar más con ella. De cualquier manera, me sentí aliviado cuando la costa pareció despejarse. Hoy en día, soy mucho más cauteloso cuando se trata de citas en línea. Me aseguro de investigar bien a alguien antes de acordar una cita y siempre tengo un plan de salida fácil por si acaso. Toda la experiencia con D realmente sacudió mi confianza, pero poco a poco estoy volviendo a salir. Creo que mientras sea inteligente al respecto, aún puedo encontrar una conexión real. Solo tengo que estar mucho más atento a cualquier posible señal de alerta en el futuro. Afortunadamente, la mayoría de las personas que he conocido desde entonces han sido completamente normales. Mirando hacia atrás, todo el asunto con D se siente como una pesadilla loca. Me alegra haber confiado en mi instinto y haberme ido cuando lo hice. Quién sabe cuánto peor podría haber sido si no lo hubiera hecho. Ahora tengo una historia de primera cita loca para contar, supongo. Una que sirve como una buena advertencia para cualquiera que esté empezando en el mundo de las citas en línea. Vivir y aprender, ¿verdad? Se suponía que iba a ser una cita simple, una oportunidad para conocer a alguien nuevo y ver si podía haber una conexión. Había estado esperándola con ansias toda la semana, esperando que pudiera ser el comienzo de algo especial. Pero lo que sucedió esa noche rápidamente se convirtió en una pesadilla que nunca olvidaré. Lo conocí en un acogedor restaurante del centro, uno con un menú impresionante que me llamó la atención. Mientras nos sentábamos, me aseguré de informar al anfitrión sobre mi grave alergia a los cacahuetes, solo para estar segura. El anfitrión me aseguró que tomarían nota y que la cocina tendría cuidado. Satisfecha, centré mi atención en mi cita. Parecía lo suficientemente agradable, un poco nervioso, pero agradable para conversar. Hicimos una pequeña charla mientras revisábamos el menú y, cuando el mesero vino a tomar nuestro pedido, recomendó entusiastamente un plato que sonaba delicioso. Dudé, no queriendo pedir algo que pudiera desencadenar mi alergia, pero él insistió en que no tenía nueces. Confiando en su juicio, acepté y pedí mi orden. La comida llegó y se veía increíble. Tomé un bocado con entusiasmo, saboreando los sabores, pero casi de inmediato comenzó a sentirse una familiar opresión en mi garganta. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras me daba cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Examiné el plato y, para mi horror, vi pequeñas piezas que parecían ser cacahuetes. El pánico se apoderó de mí mientras los síntomas de mi alergia se intensificaban rápidamente. Mi respiración se volvió dificultosa y mi rostro comenzó a hincharse. Intenté desesperadamente llamar al mesero, pero apenas podía hablar. Mi cita, finalmente dándose cuenta de la gravedad de la situación, actuó rápidamente y pidió ayuda. En cuestión de minutos, llegaron los paramédicos y comenzaron a administrar tratamiento de emergencia. Rápidamente determinaron la gravedad de mi reacción y me llevaron de urgencia al hospital, con mi cita siguiéndonos de cerca. Las siguientes horas fueron un borrón de agujas, líquidos intravenosos y una espera ansiosa mientras el equipo médico trabajaba para estabilizar mi condición. A medida que lentamente recuperaba mis facultades, la gravedad de lo que había sucedido comenzó a hundirse. Se suponía que esta iba a ser una cita simple,
una oportunidad para conocer a alguien nuevo y potencialmente construir una conexión. En cambio, me encontré en una cama de hospital, mi cuerpo aún recuperándose de la traumática reacción alérgica. Lo que lo hacía aún más exasperante era el hecho de que había informado explícitamente al anfitrión sobre mi alergia. Si el plato que me sirvieron contenía precisamente lo que podría haberme matado, y mi cita, la persona en la que confié para hacer una recomendación responsable, había sido completamente negligente, poniendo mi vida en riesgo. Mientras yacía allí, conectada a varias máquinas, no podía evitar sentir una mezcla de ira, miedo y decepción. Esta iba a ser una noche divertida y ligera, pero se había convertido en una pesadilla que no olvidaría pronto. Los médicos me aseguraron que estaba estable y que me recuperaría completamente, pero las cicatrices emocionales tardarían mucho más en sanar. No podía evitar preguntarme cómo podría volver a confiar en alguien lo suficiente como para salir en una cita de nuevo, sabiendo que un simple error podría tener consecuencias tan catastróficas. En los días que siguieron, repasé los eventos de esa noche una y otra vez en mi mente, tratando de entenderlo todo. ¿Cómo podía alguien ser tan descuidado sabiendo la gravedad de mi alergia? ¿Fue simplemente un caso de negligencia o había algo más siniestro en juego? Mientras lidiaba con estas preguntas, me encontré volviéndome cada vez más cautelosa del mundo que me rodeaba. No podía evitar sentir que mi seguridad siempre estaba en riesgo y que tenía que estar constantemente en guardia, incluso en las situaciones más mundanas. Era una carga pesada de llevar, una que sabía que tendría que aprender a navegar si quería tener alguna semblanza de una vida normal. Pero en ese momento, mientras yacía en la cama del hospital, todo lo que podía pensar era en el puro terror de esa noche y en la realización de que mi vida había estado en manos de alguien que claramente no tomaba en serio mi condición. Cuando me dieron de alta y volví a casa, no podía evitar sentir una sensación de alivio por haber sobrevivido a la terrible experiencia, pero el costo emocional era innegable y sabía que llevaría tiempo y mucho autocuidado para superar el trauma. Al final, esa primera cita resultó ser un duro recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de cuidarnos unos a otros. Era una lección que nunca quise aprender de la manera difícil, pero una que sabía que se quedaría conmigo por el resto de mi vida. A medida que los días se convirtieron en semanas, me encontré lidiando con una gama de emociones. La ira y la decepción que sentía hacia mi cita y el personal del restaurante nunca se desvanecieron por completo, y no podía evitar preguntarme si alguna vez podría confiar en alguien lo suficiente como para poner mi vida en sus manos nuevamente. El miedo y la ansiedad que me habían atrapado después del incidente también persistieron, haciendo difícil incluso pensar en salir en otra cita. Me encontré constantemente cuestionando cada situación, siempre en busca de posibles amenazas a mi seguridad. Era una forma agotadora de vivir, y sabía que necesitaba encontrar una manera de seguir adelante. Con el apoyo de amigos y familiares, comencé a trabajar lentamente en el trauma, buscando consejería y grupos de apoyo para ayudarme a procesar la experiencia. Con el tiempo, empecé a recuperar una sensación de control sobre mi vida. Aprendí a ser más proactiva sobre mi alergia, tomando medidas para asegurarme de que siempre estaba preparada para posibles emergencias. También comencé a abrirme a la idea de salir de nuevo, pero esta vez con una cautela renovada y una determinación de nunca bajar la guardia. Al reflexionar sobre esa fatídica noche, no puedo evitar sentir una sensación de tristeza y frustración. Lo que debería haber sido una simple y agradable primera cita, se convirtió en una experiencia que puso en peligro mi vida, todo por la negligencia de alguien más. Pero también sé que tengo la fuerza y la resiliencia para superar este desafío, y que nunca dejaré que una experiencia como esta me defina. Al final, esa primera cita puede haber sido una pesadilla, pero también me enseñó lecciones valiosas sobre la importancia de estar alerta, la fragilidad de la vida y el poder del autocuidado y el apoyo. Y aunque las cicatrices pueden no sanar completamente,
Estoy decidida a seguir adelante, un día a la vez, y a nunca dar por sentada mi seguridad o la confianza en los demás. Se suponía que iba a ser una cena romántica. Habíamos quedado en un restaurante elegante en el centro de la ciudad, vestidos para impresionar. Nos habíamos conocido en una aplicación de citas unas semanas antes, y la conversación había ido bien, así que estaba emocionado por finalmente conocerla en persona. La cena comenzó de maravilla. Ella era incluso más hermosa en persona que en sus fotos, y pareció que conectamos de inmediato. Pedimos una buena botella de vino, y disfrutamos de una deliciosa comida, riéndonos y compartiendo historias sobre nuestras vidas. Realmente estaba empezando a pensar que esto podría ser el comienzo de algo especial. A mitad de la comida, ella se disculpó para ir al baño. «Vuelvo enseguida», dijo con una sonrisa. Le devolví la sonrisa y la observé mientras cruzaba el comedor. Pasaron varios minutos y no regresaba. Bebí un sorbo de vino y miré a mi alrededor, preguntándome qué podría estar tardándola tanto. Tal vez se encontró con alguien que conocía, o tal vez estaba retocándose un poco. Traté de no pensar demasiado en ello. Después de 15 minutos, empecé a preocuparme un poco. Dudaba si debería ir a buscarla, pero no quería parecer sobreprotector. Era una mujer adulta, después de todo. Seguro que estaba bien. Pero a medida que pasaban los minutos, mi preocupación solo crecía. ¿Y si le había pasado algo? ¿Y si se había enfermado o lastimado? No podía pensar así. Decidí esperar unos minutos más antes de hacer algo. 20 minutos después, y todavía no había señales de ella. No podía seguir sentado allí. Me disculpé de la mesa y me dirigí hacia los baños. Toqué la puerta del baño de mujeres, pero no hubo respuesta. Eché un vistazo dentro, pero estaba vacío. Volví a nuestra mesa con el corazón acelerado. Su bolso y su abrigo todavía estaban allí, así que no podía haberse ido. Llamé al mesero. «Disculpe, ¿ha visto a la mujer con la que estaba cenando? Fue al baño hace un rato y no ha regresado». La cara del mesero se ensombreció. «Lo siento mucho, señor. Esto ha pasado antes. Algunos de nuestros clientes tienen la costumbre de irse sin pagar la cuenta después de usar el baño». Mi estómago se hundió. «¿Qué está diciendo? ¿Que ella?» El mesero asintió con gravedad. «Me temo que sí. Es un problema con el que hemos estado lidiando. Algunas personas simplemente no quieren pagar por su comida». Estaba en shock. ¿Cómo podía estar pasando esto? Todo parecía ir tan bien. No podía creer que me habían engañado de esta manera. El mesero se ofreció a llamar a la policía, pero decliné. No quería hacer una gran escena. En su lugar, pagué la abultada cuenta con el rostro ardiendo de vergüenza mientras salía del restaurante. Me sentí como un completo tonto. Debería haber sabido que algo estaba mal. Las señales de advertencia estaban ahí. La personalidad demasiado encantadora. La constante necesidad de impresionar. Bajé la guardia, y ahora estaba pagando el precio. Mientras caminaba hacia mi coche, mi mente corría a toda velocidad. ¿Cómo pude ser tan estúpido? No era la primera vez que me pasaba algo así, y no podía creer que hubiera caído en la trampa de nuevo. Pensé que era más inteligente que eso. Mientras conducía a casa, no podía dejar de reproducir la noche en mi cabeza. La forma en que me sonrió, la forma en que escuchó con tanta atención mis historias. ¿Había sido todo un acto? ¿Lo había planeado desde el principio? Me sentí enfermo del estómago. No solo me habían estafado con una cuenta de cena considerable, sino que también me habían engañado por completo. Esta mujer se había infiltrado en mi vida solo para desaparecer sin dejar rastro. Me sentí violado, traicionado. Cuando llegué a casa, borré inmediatamente su número y cualquier rastro de nuestra interacción de mi teléfono. No quería que me recordaran esta humillante experiencia. Me serví una bebida fuerte y traté de sacarlo todo de mi mente, pero los recuerdos seguían volviendo. No podía dejar de preguntarme qué había sido de ella. ¿Lo había hecho antes?
¿A cuántas otras víctimas desprevenidas había estafado? El pensamiento me enfermó. En los días que siguieron no pude volver a salir en una cita. La idea de exponerme de nuevo, de arriesgarme a ser aprovechado, era simplemente demasiado. Me encerré en mi propio pequeño mundo, contento de permanecer soltero y seguro. Han pasado meses y todavía no puedo sacudirme la sensación de haber sido completamente engañado. Ahora soy más cauteloso que nunca cuando se trata de citas, siempre en busca de señales de alerta. Me he vuelto desconfiado de todos, temeroso de ser engañado de nuevo. A veces me pregunto si ella sigue por ahí haciendo lo mismo a alguien más. El pensamiento hace que mi sangre hierva. Ojalá pudiera encontrarla y confrontarla, hacerle entender el dolor y la humillación que me ha causado, pero sé que eso es solo una fantasía. Hace mucho que se fue y me dejó a mí para recoger los pedazos de mi confianza destrozada. He aprendido una dura lección de esta experiencia. Ahora sé que nunca puedes bajar la guardia, ni siquiera en una primera cita. El mundo es un lugar peligroso y hay personas que no se detendrán ante nada para aprovecharse de ti. Nunca volveré a cometer ese error. Gracias por escuchar. Si les gustan estas historias y quieren escuchar más, por favor suscríbanse y denle like para apoyar este nuevo canal. Tenemos más historias para ustedes. Hace un par de años estaba entrando y saliendo de relaciones usando aplicaciones de citas como lo hacen muchos. En ese momento no buscaba nada serio, pero en el fondo sabía que definitivamente prestaría atención si aparecía la persona adecuada. A modo de aclaración, soy mujer y en ese tiempo estaba muy metida en la escena de fiestas. Después de un tiempo conocí a un chico en alguna de esas apps. Su nombre era Talon. Era muy atrevido, tenía el cabello largo, tatuajes, piercings y una gorra de ala plana. También sé que muchos de ustedes probablemente pensarán que Talon era un apodo inventado y rudo, y yo pensaba lo mismo hasta que me mostró su licencia de conducir. El nombre legal de este tipo era Talon, por más loco que suene. Nos llevamos muy bien desde el principio. Ambos explicamos que no buscábamos nada serio, solo queríamos compañía para pasar buenos momentos, alguien familiar pero sin que las cosas se volvieran demasiado serias. Sin embargo, eso no duró mucho. Pasamos casi todas las noches y los fines de semana juntos, yendo a bares y fiestas en casas durante unas 5 semanas seguidas. Nos acostábamos, manteniéndonos dentro de lo conocido, sin que nada fuera demasiado loco ni consistente. Generalmente solo salíamos para eso, porque no éramos serios. Nunca borré las aplicaciones de citas de mi teléfono. De hecho, las usaba casi todos los días. Llámenlo curiosidad o lo que sea, pero creo que solo era una chica con un serio caso de FOMO, miedo de perderse algo. Estaba bastante feliz con Talon y disfrutaba de cada hora libre que tenía, pero también quería ver qué más podía haber más allá de mis dedos. No estaba tratando activamente de conocer a nadie más, pero tenía algunos emparejamientos aquí y allá que me mantenían en suspenso. Unas semanas después, Talon comenzó a cambiar de opinión. Las cosas empezaban a ponerse serias. Sabía que eso estaba ocurriendo, pero supongo que no me importaba. El tipo era una locura, siempre dispuesto a hacer cualquier cosa y tenía una manera de llevar la diversión a otro nivel. Era intoxicante para alguien como yo, que siempre estaba buscando esa emoción extra. Lo que me molestaba era que él no me preguntaba nada, simplemente asumía. Yo siempre había sido una chica independiente, y ser arrastrada a una relación sin mi consentimiento se sentía raro. Creo que por todo esto seguía manteniendo mis opciones abiertas, todavía usando Tinder, Snapchat, e incluso yendo a un bar cerca de mi apartamento de vez en cuando quería salir sola. De todos modos, ya tienes la idea. Solo estaba dejándome llevar. Él empezó a venir más seguido, a escribirme más mensajes e incluso, a veces, sugería que nos quedáramos en casa y nos embriagáramos juntos. En otras ocasiones traía drogas, nada loco, pero cosas que no había visto antes. La situación en sí misma estaba empeorando, y yo estaba ahí para presenciarlo. Una noche, Talon canceló nuestros planes de repente. Me dijo que no se sentía bien y que le había surgido algo con un amigo. Era raro y definitivamente no normal, pero... Hey, esas cosas pasan, ¿no? Le dije que se cuidara y que nos veríamos al día siguiente o algo así.
Luego llamé a mis amigas, quienes pasaron por mí y nos fuimos al bar de whisky más cercano. Mis amigas me preguntaron dónde estaba Talon y les dije la verdad. Se había quedado en casa o algo así. Llegamos al centro y empezamos a recorrer bares, ya que el lugar estaba lleno de gente y DJs. La calle tenía 4 o 5 bares a cada lado, con las puertas abiertas y la gente yendo de un lado a otro. Pasó 1 hora o 2 y estaba haciendo algunos tragos con mis amigas cuando un chico se acercó corriendo diciendo que Talon me estaba buscando. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir. Mi emoción aumentó pensando que tal vez se sentía mejor. Está en la calle buscándote y está furioso, fue lo que dijo mi amigo. Oh, no era exactamente lo que estaba esperando, así que mi emoción rápidamente se convirtió en nerviosismo. ¿Por qué estaría enojado? Me rompí la cabeza tratando de entenderlo, pero no llegué a ninguna conclusión. Me tomé otro trago y salí por la puerta. Al salir podía escuchar gritos y todo tipo de alboroto. Miré alrededor y ahí estaba él, literalmente parado en medio de la calle, a punto de pelearse con 3 tipos. Eso fue hasta que me vio. Talon levantó un dedo, me señaló y me hizo señas para que me acercara. «Sal de la calle, ¿qué estás haciendo?» Srenia. Él simplemente negó con la cabeza haciendo una escena. Corrí hacia él y fue entonces cuando salió de la calle y subió a la acera. Los otros tipos con los que estaba a punto de pelear simplemente se alejaron, casi aliviados de que Talon ahora estuviera distraído. No era un tipo grande, pero estaba lleno de tatuajes. Era flaco y bastante alto, lo que hacía que pareciera alguien con quien no querrías meterte. «¿Qué estás haciendo?», Srenia me preguntó. Recuerdo que me quedé en shock al punto de que no podía hablar. «¿Qué estoy haciendo? ¿Qué demonios estás haciendo tú?», Srenia le respondí. «Cancelé y tú simplemente sales. ¿Con quién estás?». Srenia continuó. «Es solo el grupo de siempre». «¿De qué se trata todo esto?», Srenia le pregunté. «Esto es una locura, amigo. Tú cancelaste, no yo». Él se lamió los labios y luego negó con la cabeza y supe que estaba a punto de estallar. Había pasado suficiente tiempo con él para ver eso venir desde 1 milla de distancia. Sin embargo, no explotó. Estaba furioso, pero simplemente comenzó a caminar en círculos, apretando y soltando los puños una y otra vez. Luego empezó a hablar solo un poco y finalmente se alejó caminando. Intenté seguirlo, pero se movía rápido y había gente en el camino, así que lo dejé ir. De todas maneras, necesitaba calmarse. Volví a la fiesta, pero mis amigos se comportaron un poco raros después de eso, preguntando si todo estaba bien. No quería ni pensar en él o en la situación. Si hubiera estado coqueteando o haciendo algo mal, lo habría entendido, pero era inocente de principio a fin. No iba a dejar que me acusara de algo que nunca hice. Talon podía irse al diablo toda la noche, por lo que me importaba, y lo hizo. No vi ni escuché nada de este tipo durante 4 o 5 días. Fue mucho tiempo considerando lo seguido que estábamos juntos antes. Pasé por mi propia especie de rehabilitación en casa, alejándome de las drogas y el alcohol un poco antes de volver a la diversión. Mientras estaba en casa entre turnos de trabajo, naturalmente revisaba esas apps de citas. Terminé haciendo un par de emparejamientos, pero uno me interesó más que los otros. Su nombre era Dylan. Basándome en sus fotos y descripción, era básicamente mi tipo. Algo similar a Talon en algunos aspectos. Tatuajes, drogas, todo ese rollo atrevido. Intercambiamos algunos mensajes, pero nada serio. Supongo que eso fue algo bueno también, porque adivina quién apareció de nuevo en el 5.º día. Talon. Tocó a mi puerta y entró en mi lugar como si nada hubiera pasado. Fue raro, pero típico de nuestra situación. Éramos borrachos, drogadictos, y estábamos al borde de ser totalmente inestables, o al menos yo lo estaba. Talon era mucho más inestable de lo que nunca le di crédito. Así fueron esos primeros días, solo saliendo de manera casual, sin hacer planes. Luego él comenzó a escribirme de nuevo, y fue entonces cuando preguntó qué estaba pasando con nosotros. Le respondí lo mismo que antes, nada serio, solo disfrutando del momento, ¿no? Me dijo que eso estaba bien para él, que no quería nada muy comprometido, y que esperaba que no me molestara si seguía usando sus aplicaciones y redes sociales. Le dije que por supuesto que no, pero no mencioné mi propio uso de ellas. A veces es mejor hacer pequeños compromisos basados en verdades a medias, así que seguimos adelante. Bueno, en cierto modo. Volvimos a salir de fiesta, a salir y acostarnos, pero en el fondo de mi mente seguía recordando aquel extraño estallido en la fiesta.
Me mostró un lado de él que realmente no me gustó, así que decidí mantener esa puerta trasera abierta. Y esa puerta trasera era Dylan y las aplicaciones de citas. Mantuve a un par de chicos en la fila por si quería salir corriendo, y con suerte, desaparecer en un nuevo grupo de personas. Sé que no es saludable ni inteligente, pero Talon, sinceramente, era un completo extraño que conocí a través de las aplicaciones. No es como si lo conociera de toda la vida ni nada por el estilo. Las cosas continuaron intensificándose en ambos frentes. Salíamos más y nos embriagábamos de manera exagerada, y por otro lado, Dylan me escribía de todo lo que tenía. Conversaciones sucias, fotos, invitaciones, promesas de drogas y dinero, todo tipo de cosas tentadoras y honestamente era emocionante. Comencé a escribirle a Dylan de manera un poco más seria, aunque todo era a través de la app. En un momento, él me contó con detalle lo que quería que hiciéramos, cómo, dónde y cuándo. Era justo el tipo de cosas que me gustaban escuchar, así que me dejé llevar. Le respondí todo lo que él quería oír. Pasé una noche escribiéndole como no lo hacía desde la secundaria. Fue nostálgico y estaba mal, pero me estaba divirtiendo mucho. Ahí fue cuando todo comenzó a cambiar. Dejé de escuchar a todos. Le mandé mensajes a Talon, a Dylan e incluso a algunos otros chicos con los que había hecho match, pero todo quedó en silencio. Pensé que era raro, pero lo atribuía a un fallo en la aplicación o algo así, quién sabe. En el fondo de mi mente, sin embargo, me preocupaba que Talon hubiera descubierto que estaba hablando con Dylan de alguna manera, que lo hubiera encontrado y causado problemas. Una noche me quedé en casa enviando mensajes, pero no recibí ninguna respuesta. Era como si estuviera enviando señales de humo. Decidí que me quedaría en casa hasta que alguien respondiera. Un poco después de las 10 o las 11 de la noche, me quedé dormida en el sofá. Cuando me desperté, pensé que mi casa estaba en llamas. Podía oler humo viniendo de algún lugar. Abrí los ojos y descubrí que una de mis manos había sido atada al sofá. Literalmente, alguien había cortado un agujero en la tela, pasado una cuerda a través y luego atado mi muñeca con ella. ¿Qué demonios está pasando? Swing fue lo primero que dije. «Estás loca», dijo una voz. Era Talon. Miré hacia arriba y pude ver el resplandor de un cigarrillo que estaba fumando. Detrás de él, el reloj de la estufa marcaba las 2 de la madrugada. «¿Qué demonios estás haciendo?» «Srenia», le pregunté. «Solucionando un problema», explicó. «¿Sabes que te convertiste en un problema para mí?» Mi mente empezó a correr y mi corazón a latir rápido. Esto era peor que una pesadilla. Talon era violento, peligroso, impredecible, un criminal completo. Y ahora me tenía como rehén en mi propia casa. Mi teléfono estaba sobre la mesa de café, fuera de mi alcance, ya que estaba atada al respaldo del sofá. «Esto es una locura», le dije. «Tú eres la loca», dijo Talon. «¿Con quién has estado hablando?» «¿A quién le importa? Ambos acordamos que no éramos serios», le respondí. «Esto es completamente inapropiado y está fuera de lugar». «¿Con quién has estado hablando?» Component Placement repitió, pero no había emoción en sus ojos, como si no hubiera vida en ellos. Podía notar que estaba más allá de cualquier ruptura o colapso mental. Talon estaba completamente fuera de sí. «Mi teléfono está justo ahí. Adelante. Revísalo», le dije. Antes de que respondiera, tomó una lata de cerveza que estaba sobre la mesa de café y me la arrojó directamente a la cara. La cerveza explotó sobre mi nariz y ojos, y la lata me golpeó justo en la boca. La explosión repentina me tomó tan desprevenida que empecé a llorar. Había mordido más de lo que podía masticar y aparentemente estas eran las consecuencias. «Háblame de Dylan», dijo cruzando las piernas. Había una energía supremamente condescendiente en él. Era exactamente lo que yo pensaba. Había descubierto lo del otro chico y ahora estaba celoso más allá de lo imaginable. «No es nadie», le dije. Empecé a hablar con él en Tinder. Además, tú dijiste que aún usabas las aplicaciones de citas, así que yo no puedo usar las mías, ¿correcto? «Correcto», dijo él. Maldición, olvidé con quién estaba hablando. Un loco sin ningún entendimiento de la vida real. Ninguna cantidad de razones iba a hacerle entrar en razón. Hice lo único que pude y seguí llorando, suplicándole que me dejara ir. Honestamente, puedo decirte que este fue uno de los momentos más aterradores y deprimentes de mi vida. Me prometí a mí misma mejorar si salía de esto. Talon me dijo que empezaría a apagar cigarrillos sobre mí si no hablaba, así que me rendí y empecé a hablar.
Comencé a divagar, le dije que nos conocimos en Tinder, que habíamos hecho match y que simplemente empezamos a enviar mensajes. Le di todos los detalles. Cuándo fue el primer match, cómo hablábamos, con qué frecuencia, todo. Talon me mantenía sujeta a mis respuestas como si ya hubiera hablado con el chico. Empecé a preocuparme de que tal vez ambos estuvieran en esto juntos, y si no era así, temía que Dylan ya estuviera muerto en algún lugar de mi casa. Cada vez que daba una respuesta a medias, Talon me arrojaba cosas, me echaba cerveza o lo que tuviera a la mano, hasta que confesaba exactamente lo que él quería escuchar. ¿Qué fue lo que más te gustó?, Zrenia preguntó. Me sumergí en los detalles, toda la charla sucia, todas las fotos provocativas. No me guardé nada. En ese punto, ser honesta era la única manera de no ser golpeada, además de que quería irritarlo, tal vez hacerlo enojar aún más. Era mi única forma de luchar en ese momento. Él simplemente sonrió. Aún no lo has descubierto, ¿verdad? Component placement, me dijo. Me quedé callada tirando de la cuerda que ataba mi muñeca. No hay ningún Dylan, tonta, dijo. Lo inventé para ver si tenías alguna lealtad, y fallaste en esa prueba. Se levantó, y yo me cubrí como mejor pude, esperando la paliza que estaba a punto de recibir. Pero nunca llegó. Cuando abrí los ojos, él estaba poniéndose la chaqueta y dirigiéndose hacia la puerta. No podía creerlo. ¿Me vas a desatar?, le pregunté. Él miró por encima del hombro, pensó por un minuto y luego dijo: No, tienes mucho en qué pensar. Además, si cambio de opinión, puedo venir aquí y prenderle fuego a este agujero. Que tengas una buena vida, Hannah. Y con eso, Talon salió de mi vida para siempre. Solo sollozaba y sollozaba, abrazando mi rostro magullado y revisando mis dientes. Me había golpeado más de lo que me di cuenta, y cuando la adrenalina se fue, todo empezó a hincharse y doler. Mi muñeca estaba al borde de sangrar por toda la fricción. No lo volví a ver ni escuchar durante meses. Como dije, me prometí a mí misma que me limpiaría, que saldría de la escena de fiestas y que pondría mi vida en orden. Lo tomé muy en serio. Me enfoqué en mi trabajo y en viejos pasatiempos como la lectura y hacer jabón. Fue un largo proceso, pero lo logré. Un día vi a Talon nuevamente en una esquina, hablando solo y deambulando. Pensé que estaba esperando a que el semáforo cambiara o algo así para cruzar la calle, pero con el tiempo me di cuenta de que no era el caso. Mientras me acercaba conduciendo me preocupé de que me viera y se alterara, pero literalmente hicimos contacto visual y no hizo nada. Me di cuenta en ese momento de que estaba completamente loco, probablemente ahora también sin hogar. Había estado saliendo con un tipo que estaba al borde de la esquizofrenia total, y ni siquiera lo sabía. Aquí está la otra parte loca. Unos meses después de todo esto, probablemente un año en total desde que salimos, el rostro de Talon apareció en un noticiero local. Mató a un tipo en una casa de crack por una disputa de drogas o dinero, algo así, y fue capturado mientras huía una semana después. Esa fue una semana muy emocional para mí. Realmente sentí que no debería estar viva. La historia fue algo así. Talon aparentemente consiguió un arma de alguna manera, probablemente robada de un vehículo sin asegurar en el centro de la ciudad. Luego fue a una licorería, la robó y se refugió en una casa de paso para salir de la calle, y obviamente gastar el dinero. Hubo una disputa inmediata cuando los traficantes se enteraron de que Talon estaba metido en problemas. Literalmente podían escuchar sirenas. Se negaron a venderle, le dijeron que se fuera de la casa, a lo que Talon respondió sacando el arma y disparándole al tipo 3 veces en el pecho. Luego procedió a robar la casa de todas sus drogas y huir a pie por la carretera, solo para ser acorralado en un callejón y detenido rápidamente. Su foto policial aún aparece en mis pesadillas hasta el día de hoy. Hola, espero que estés bien. Después de escuchar la última historia sobre apps de citas, supe que debía compartir la mía para la siguiente que hicieras. Esta fue mi última experiencia en Tinder, y me hizo ser más ermitaño de lo que ya era. Soy un tipo soltero desde hace mucho tiempo, un poco introvertido y honestamente, no tengo ninguna habilidad en esas cosas encantadoras que suman puntos en una cita potencial. Después de darme cuenta de todo esto cuando estaba en la escuela secundaria, simplemente dejé de lado el romance y me enfoqué en cosas que sí podía disfrutar. Deportes, videojuegos, pasar el rato con mis amigos, lo típico para un chico promedio. Sin embargo, al crecer,
Más opciones empezaron a aparecer, principalmente en la forma de redes sociales y apps de citas. Para cuando tenía 23 años, estaba más que listo para algo de compañía o lo que quieras llamarlo. Me metí en Tinder. Empecé a hacer lo que todo el mundo hace en esa app: mentir descaradamente, poner mis mejores fotos, los datos más geniales, y mostrar un lado de mí que ni siquiera estaba seguro de que existiera. Tuve algunos emparejamientos, algunas conversaciones, pero nada parecía llevarme a ningún lado. 2 meses después había tenido algunos matches, y había estado flirteando casualmente, tratando de entender cómo funcionaba todo. Estaba usando mis primeras conexiones como práctica, ya que no parecían muy interesadas en conocerme en persona, así que trabajé en mis habilidades de conversación, y honestamente, estaba funcionando bastante bien. Luego hice match con Brit. Era impresionante: tatuajes, labios de pato, demasiado maquillaje y un cuerpo espectacular de pies a cabeza, o al menos eso mostraban sus fotos. Hicimos match, y no mucho después me envió un mensaje, con muchas ganas de vernos. Sugirió un bar, literalmente esa misma noche, pero no tenía el valor para quedar con tan poca anticipación. Le dije que estaba ocupado, usando alguna excusa para parecer un tipo genial, y planeé algo para más adelante en la semana. Ella estuvo de acuerdo y siguió conversando, preguntándome de todo sobre mí. Estaba en las nubes. Nunca había tenido una conversación como esa. Nos enviamos mensajes regularmente durante 2 días antes de que ella volviera a pedirme que nos viéramos. Esta vez ya lo esperaba y acepté, pero no quería ir de bar en bar. Le sugerí cenar primero y luego salir a tomar algo, solo para mantener todo en orden. Dijo que sonaba genial y nombró un restaurante cercano, un local italiano de ladrillo con muchas ventanas. Esto será importante más adelante. Hicimos los planes para el viernes por la noche y me preparé lo mejor que pude. Pensé en qué usar, cómo llegar, e incluso revisé el menú en línea para decidir mi pedido y no perder tiempo en el restaurante. Quería que todo saliera lo más fluido posible, así que puse todo el esfuerzo que pensé sería adecuado. Llegó el viernes y mi plan se puso en marcha. Un Lyft me recogió y me llevó al restaurante donde había una reservación a nombre de Brit. Di su nombre, tomé la mesa y me acomodé esperando a mi cita. Esperaba que ella apareciera justo detrás de mí, así que, después de un rato, me di cuenta de que tal vez había llegado un poco temprano y que podría estar esperando un rato. No quería verme raro ni empezar a sudar por pensar demasiado, así que saqué mi teléfono y me puse a desplazarme como haría cualquier tipo normal. Después de 10 minutos más, un camarero vino para preguntar sobre la situación de la mesa. Le dije que estaba esperando a mi cita, que debería llegar pronto. El camarero me preguntó si quería tomar algo, a lo que respondí que sí. Había olvidado completamente que eso era una opción. Pedí una cerveza, una especial de la casa, y volví a mi teléfono. La cerveza llegó, tomé un gran sorbo, luego 2, y finalmente sentí que mi teléfono vibraba en mi mano. Era Tinder. Brit finalmente me había enviado un mensaje. Me explicó que llegaría un poco tarde, y le dije que no había problema, que tenía la mesa lista. Todo estaba bien. En su siguiente mensaje me preguntó: ¿qué tal está esa cerveza?, con un guiño. Me reí pensando que era raro que adivinara que estaba tomando una cerveza. Le respondí que estaba genial y le pregunté cómo sabía que estaba tomando una. «Porque te veo a través de las ventanas», fue su respuesta. Le envié un mensaje en tono de broma, convencido de que estaba tratando de ser graciosa, pero lo que recibí a cambio fue una foto mía sentado en la mesa donde estaba. Mis labios se torcieron en una mueca. Casi me levanté y salí corriendo del restaurante en ese momento. Algo raro estaba pasando y yo estaba en el medio de ello. «Sorpresa, te han pescado, gordito. ¿Estás listo para la peor noche de tu vida?». Swing fue el siguiente mensaje. Sentí que me ponía caliente y que el sudor empezaba a resbalarme por la frente. ¿Qué demonios estaba pasando? Sentí náuseas de la ansiedad. Lo único que pude preguntar fue: ¿por qué? Porque podemos, amigo. Hacer cosas como esta es divertido. ¿Alguna vez has arruinado la vida de alguien? Es una adrenalina que no puedes conseguir 2 veces, pero vamos a hacerlo de todos modos contigo. Me levanté de la mesa, a lo que me respondieron que no lo hiciera. Hicieron todo tipo de amenazas locas, como contactar a mis padres, a mi jefe, básicamente a todo el mundo que conocía. Todo lo que decían me asustaba terriblemente. Solo me quedé sentado en la mesa,
esperando una manera honesta de salir de esa situación. Luego empezaron a retarme a hacer cosas, lanzar mi vaso de cerveza vacío al otro lado de la sala, volcar la mesa, gritar a todo pulmón, quitarme la ropa. ¿Te puedes imaginar? Miraba mi teléfono con absoluto horror mientras estas sugerencias seguían apareciendo en la pantalla. El camarero me trajo otra cerveza y me dijo que mantuviera la cabeza en alto, que ella estaría allí en cualquier momento. Fue muy amable, pero no tenía idea de que esa chica nunca existió. Esta chica era parte de un grupo sombrío de idiotas que engañaban a perdedores como yo y nos hacían hacer el ridículo para ellos. Había visto cosas como esta en internet antes, pero nunca pensé que me pasaría a mí. Incluso había sido cuidadoso en los primeros intercambios. Recordé la sugerencia de ir al bar esa primera noche, y me pregunté en qué tipo de problemas me habría metido si hubiera ido. Tomé otro sorbo de la cerveza y volteé mi teléfono. Necesitaba salir de allí, pero tenía que ser de manera limpia. Estos tipos no sabían dónde vivían y les había dado mi número, así que podría escapar del restaurante y de ellos para siempre. Solo necesitaba idear algún tipo de plan. Miré la cerveza y juro que una bombilla se encendió sobre mi cabeza. Se me ocurrió una idea y pensé que funcionaría. Tomé un gran trago de mi cerveza, volteé mi teléfono y respondí: «De acuerdo, haré lo que sea necesario para salir de aquí. Juguemos». «Bien, bien, eso es, gordito. Ahora levántate y dile a todo el restaurante que eres un gordito». Lo pensé por un segundo. Esta era una buena prueba. Había muchas otras personas en el edificio, así que cualquiera de ellos podría ser el que me estuviera engañando. Me levanté, pero solo moví los labios diciendo: «Soy un gordito», sin decirlo en voz alta realmente. Intenté mover mi pecho y mis brazos de una manera que pareciera que realmente estaba hablando. Luego volví a sentarme. «Buen espectáculo, gordito. Ahora ponte a 4 patas y arrástrate como un perro». No iba a hacer algo tan loco. Lo contrarresté diciendo: «¿Qué tal si ladro muy fuerte en su lugar?». Ellos dijeron que estaba bien, y yo hice lo mismo, fingiendo. En realidad estaba funcionando, lo que me dio la esperanza de que estos tipos no eran tan astutos como querían hacerme creer. También, para que conste, no soy tan gordo, solo quería aclararlo. Ni siquiera estoy seguro de por qué estos tipos se decidieron a llamarme gordo, de todos modos. Me hicieron pasar por unos cuantos retos más antes de pedirme hacer algo realmente salvaje de nuevo. Todo este tiempo, sin embargo, había estado bebiendo mi cerveza. Miré hacia abajo, la terminé de un trago y les dije: «De acuerdo, pero primero necesito ir al baño». Me insultaron sin parar, pero en realidad dijeron que estaba bien, que me apresurara. Incluso dijeron que tal vez estarían esperando afuera si intentaba algo raro. Fui directo al baño y vi a mi camarero entre las mesas mientras pasaba. Le entregué $30 en efectivo y le dije rápidamente: «Oye, surgió algo. Ella no va a poder venir. Voy a quedarme por una cerveza más. ¿Puedes dejarla en mi mesa?». Él asintió y volvió a la barra. Esto realmente dejaría la mesa lista y parecería que iba a volver. Después pedí un lift mientras me escondía en el baño. Sabía que no podían verme allí, pero afuera, casi todas las paredes de ese restaurante eran solo enormes ventanas. Lo habían planeado bastante bien con la vista, lo admito. Mientras me escondía en el baño, casi me reí. Esto parecía sacado de una película de terror. ¿Quién demonios tiene tiempo para hacer esto? Más tarde descubriría que en varios foros de catfishing, esto ocurre bastante seguido. Es tan embarazoso que no se habla mucho de ello. Recibí la notificación del Lyft al mismo tiempo que me llegó un mensaje de los estafadores, o como se llamen. Me preguntaron por qué estaba tardando tanto. Les dije que había una fila para los urinarios y que ya estaba saliendo. Respondieron con un «bien». Salí del baño, pasé corriendo por el salón principal mientras literalmente me cubría la cara, y salí a la calle, solo para no encontrar ningún maldito coche del Lyft. Nada. Estaba al descubierto y sabía que esos idiotas podían verme. Efectivamente, mi teléfono empezó a explotar con notificaciones de Tinder, pero no las revisé. Esa iba a ser mi única escapatoria, y finalmente ese pequeño Prius apareció en la esquina. Corrí hacia él, abrí la puerta y asusté al pobre conductor. Le expliqué parcialmente mi situación. Le dije que era yo quien había pedido el coche y que solo necesitaba llegar a casa. Me llevó en paz, y mientras me alejaba, abrí mi teléfono y empecé a bloquear la cuenta de Brit, y luego eliminé Tinder por completo. Después, al mirar hacia atrás,
Vi a dos tipos con sudaderas con capucha parados frente al restaurante, simplemente mirando el coche. Giramos una esquina y empezaron a saludar. Yo solo les levanté el dedo del medio y me volví hacia la carretera. Nunca volví a usar apps de citas después de todo esto. Honestamente, solo volví a mi vida solitaria. Fue una de las cosas más aterradoras y extrañas que me han pasado. Quería compartir esta historia con ustedes. Espero que todos se diviertan con esta tonta y solitaria decisión que tomé. Nunca vuelvan a cometer ese error. Cuídense y no caigan en las redes de los catfishers. Estaba rebosante de emoción cuando mi amor de la infancia me invitó a salir en una cita. Había sido mi admirador secreto desde la escuela primaria, y estaba en las nubes cuando me llamó de la nada para invitarme a la sala de juegos. Había estado fantaseando con este momento durante años, imaginando que pasearíamos de la mano, jugaríamos juegos y descubriríamos que éramos perfectos el uno para el otro. Después de gritar durante casi 2 horas por teléfono con mi mejor amiga sobre la próxima cita, me preocupé muchísimo por elegir el atuendo perfecto para el día siguiente. Debo haberme probado unas 10 combinaciones diferentes antes de decidirme por mi par de jeans más lindos, una blusa floral favorecedora que mostraba solo un toque de escote, y me peiné en rizos sueltos y tocables. Un poco de rubor para darle a mis mejillas un brillo natural y una capa de mi brillo labial de durazno favorito completaron el look. Buscaba una vibra casual pero atractiva. Al mirar mi reflejo me sentí confiada en mi elección de atuendo y absolutamente lista para esta esperada primera cita. Cuando finalmente llegó la tarde del sábado, conduje hasta la sala de juegos del centro comercial con mariposas revoloteando en mi estómago. Parte de mí se preguntaba si todo esto era demasiado bueno para ser verdad. Lo vi esperando cerca de la entrada, cambiando de peso de un pie al otro y pasándose la mano por el cabello de manera compulsiva. Intercambiamos comentarios nerviosos sobre el clima y la semana de exámenes antes de entrar. Inmediatamente, su comportamiento me pareció errático. Hablaba atropelladamente, a pesar de que la sala de juegos estaba casi vacía en esa tarde de día laborable. Una energía nerviosa y frenética irradiaba de él mientras me arrastraba de un juego a otro, sin darme apenas tiempo para ver las opciones antes de llevarme al siguiente. Varias veces me agarró fuertemente de la muñeca o del antebrazo al guiarme por la sala, y se paraba incómodamente cerca de mí en la fila para cambiar monedas. Solté una risa incómoda y traté de apartarme sutilmente o deslizar mi brazo para liberarme de su agarre, pero la incomodidad y la falta de espacio personal continuaron. En las pistas de skee-ball, su comportamiento se volvió aún más preocupante. Lanzaba cada bola violentamente, sin ninguna intención de rodarla suavemente para apuntar a los aros de puntos. Los golpes estruendosos cuando las bolas rebotaban agresivamente por la pista me hacían estremecer cada vez. Le sugerí suavemente que intentara usar más control y delicadeza en lugar de fuerza bruta, pero mi consejo fue ignorado cada vez que lanzaba otra bola con total abandono. Después de aproximadamente 1 hora de ser arrastrada por la sala de juegos en su estado sobreestimulado, empecé a pensar en formas educadas de terminar esta agotadora cita antes de tiempo. Las cosas pasaron de mal a peor cuando pasamos junto a un niño pequeño, de no más de 7 años, que estaba luchando por ver sobre el mostrador del área de premios. Sin previo aviso ni provocación, mi cita empujó agresivamente al niño con la cadera para apartarlo de su camino y poder adelantarse en la fila para llegar primero al mostrador. Horrorizada por su comportamiento innecesariamente agresivo hacia el niño, le dije con firmeza que debíamos salir de la sala de juegos de inmediato. Mientras caminábamos por el centro comercial hacia el estacionamiento, hizo algunos comentarios groseros sobre la apariencia de otras personas que me hicieron sentir extremadamente incómoda. Me volví aún más ansiosa por salir de esta desastrosa cita lo antes posible. Sentada en mi coche, me sentía alterada e inquieta por la experiencia. ¿Dónde estaba la persona dulce y considerada que había imaginado, que me haría preguntas profundas y me conquistaría con su encanto?
La persona que había estado conmigo en la sala de juegos actuaba como un matón crecido, ajeno a los modales básicos y a la decencia común. Tal vez estaba muy ansioso por nuestra gran primera cita y lo estaba manejando mal. O quizás esta personalidad ruidosa, hiperactiva e insensible era su verdadero yo emergiendo. Cualquiera que fuera la razón, ya no tenía ningún interés en salir con alguien que actuara de manera tan imprudente e inapropiada. Las fantasías románticas que había tenido sobre nosotros, siendo la pareja perfecta destinada a estar juntos, se desmoronaron por completo con sus acciones de hoy. De alguna manera, me siento agradecida de haber tenido finalmente una cita real con él, en lugar de simplemente fantasear con él qué pasaría si durante años. La realidad de su comportamiento era totalmente diferente del compañero considerado y maduro que había imaginado. Al menos ahora, sé con certeza que somos completamente incompatibles, sin importar cuánto tiempo haya tenido un crush en él. Aunque la cita fue un completo desastre, me proporcionó algunas lecciones valiosas sobre comportamientos que no estoy dispuesta a aceptar de un posible compañero bajo ninguna circunstancia. También entendí la importancia de mantener mis expectativas realistas al conocer a alguien, en lugar de inflar sus cualidades positivas en mi mente. Las citas requieren conocer genuinamente a la persona real, no solo admirarla desde lejos. Mi primera cita ciertamente pasará a la historia como un desastre total, pero mis amigos y yo seguramente nos reiremos mucho con la historia de cómo mi amor de la infancia se reveló como una pesadilla insensible. Aunque no fue nada como el escenario de cuento de hadas que había imaginado, ver la realidad frente a mi fantasía me ayudó a aprender cosas cruciales sobre las relaciones. En ese sentido, nuestra horrible primera cita casi valió la pena por la perspectiva reveladora que me proporcionó. Espero que mi próxima primera cita salga mejor que mi fantasía infantil convertida en una realidad inquietante. Estaba llena de emoción y expectativas por mi primera cita con Jake. Nos habíamos llevado muy bien cuando nos conocimos unas semanas antes en la fiesta de cumpleaños de mi amiga Stacy. Todavía recuerdo cómo pasamos más de una hora charlando junto a la mesa de bocadillos, perdidos en la conversación. Jake era tan fácil de hablar, divertido y encantador. Cuando me invitó a una cita formal, dije que sí sin dudarlo. Decidimos mantener las cosas casuales para la primera cita y planeamos un picnic en el Parque Thompson. Solía ir allí todo el tiempo cuando era niña, y pensé que sería un lugar agradable y relajado para conocernos mejor. La semana previa a nuestra cita se me hizo eternamente larga. Me sorprendí a mí misma soñando despierta con Jake durante mis días de trabajo, recordando nuestra gran conversación en la fiesta e imaginando su cálida sonrisa. Me preguntaba si él estaba tan emocionado por la cita como yo. Mis amigas se reían de cómo no podía dejar de hablar de Jake y de nuestros planes. Finalmente, llegó el gran día. Estaba llena de emoción y nervios mientras intentaba decidir qué ponerme. Debo haberme probado 6 combinaciones de ropa diferentes, queriendo verme linda pero sin parecer que lo intentaba demasiado. Finalmente, decidí ponerme mis jeans ajustados favoritos de color claro, una blusa de tirantes con estampado floral y sandalias marrones. Sabía que los jeans favorecían mis piernas y que los tonos rosas y morados del estampado floral combinaban bien con mi tez. Para el cabello, opté por peinarlo en ondas naturales sueltas y apliqué un toque de maquillaje con brillo labial rosado. Me miré una última vez en el espejo antes de empacar los bocadillos en una canasta de picnic. Incluí cosas como fresas frescas, galletas de chispas de chocolate y sándwiches de jamón y queso. Con todo listo, respiré hondo, sintiéndome emocionada y ansiosa a la vez, y salí por la puerta. Mientras conducía hacia el Parque Thompson, no podía dejar de sonreír. El clima era perfecto, soleado con solo unas pocas nubes blancas esponjosas. Subí el volumen de la radio y canté, tratando de canalizar mi energía nerviosa. Al llegar al estacionamiento, vi de inmediato el Honda Civic azul de Jake, un modelo antiguo.
Mi estómago dio un vuelco de emoción al saber que ya había llegado. Intercambiamos un abrazo algo torpe pero dulce antes de decidir en qué lugar del césped instalar nuestro picnic. Jake trajo una clásica manta a cuadros rojos y blancos, que extendió cuidadosamente bajo un enorme roble frondoso. Era la cantidad perfecta de sombra para un día de verano. Desempacé los bocadillos que había traído, junto con limonada y botellas de agua. Jake también contribuyó con papas fritas, uvas y palitos de pan. Nuestra conversación retomó justo donde la habíamos dejado en la fiesta, sin perder el ritmo. Nuevamente me impresionó lo amable, inteligente y divertido que era Jake. Descubrimos que compartíamos intereses como el senderismo, ver películas de acción y nuestro amor por la pasta y la comida italiana. Jake me contó historias divertidas sobre sus 3 gatos traviesos que me hicieron reír durante todo el almuerzo. Después de que terminamos de comer, nos recostamos cómodamente en la manta y señalamos formas en las nubes blancas que flotaban sobre nosotros. Todo iba tan bien, con su gran sentido del humor y nuestra animada charla, que realmente sentía la esperanza de que Jake pudiera ser alguien con quien quisiera seguir saliendo. Pero después de una breve pausa en la conversación, las cosas tomaron un giro abrupto y extraño. De repente, Jake se sentó con una mirada entusiasta en los ojos y dijo que tenía una sorpresa para mí. Lo observé con curiosidad mientras sacaba un pequeño recipiente de plástico de su mochila. Con creciente emoción, me dijo que era su bocadillo favorito. Gusanos. Gusanos grandes, gordos y jugosos, se retorcían dentro del recipiente. Jake tenía una enorme sonrisa en el rostro mientras intentaba darme un gusano que había atrapado entre sus dedos. «Aquí, prueba uno», dijo con entusiasmo. Estaba completamente horrorizada y atónita. ¿Era esto una broma? Pero la cara de Jake mostraba que realmente quería que comiera un gusano crudo directamente del recipiente y esperaba ansiosamente ver mi reacción. De alguna manera, logré rechazar su oferta educadamente, tratando de ocultar mi disgusto mientras le explicaba que simplemente no podía convencerme de comer un gusano. El rostro de Jake se cayó de decepción. «¿Pero por qué no?», se quejó. «Son tan sabrosos y nutritivos». Para mi sorpresa y repulsión, luego se metió el gusano en la boca con entusiasmo, lo masticó con una sonrisa y lo tragó. La expresión de completa satisfacción en su rostro fue casi más de lo que pude soportar. Tomé algunas respiraciones profundas, tratando de recuperar la compostura y ocultar lo mucho que esto me había perturbado. Tal vez esto fue solo un intento mal dirigido de Jake de compartir generosamente algo que le gustaba. Le expliqué con suavidad que la mayoría de las personas no ven los gusanos como comida, y que me sentía muy incómoda con la idea de comerlos. Traté de ser sensible, pero el atractivo estaba completamente perdido en mí. Jake dijo que entendía mi perspectiva, pero noté que miraba el recipiente de gusanos con nostalgia. Rápidamente sugerí que empezáramos a empacar nuestro picnic para cambiar su enfoque. Mientras doblábamos la manta y volvíamos a guardar la canasta, una tensión incómoda colgaba en el aire. La fluidez fácil de nuestra conversación anterior se había desvanecido por completo. En el silencioso paseo de regreso a nuestros autos, Jake volvió a mencionar el incidente de los gusanos. Explicó con suavidad que esto no era solo una extraña broma, sino que realmente había amado comer gusanos desde que era niño. La forma en que describía su sabor dejaba claro que realmente los veía como un bocadillo sabroso. Yo asentía educadamente mientras internamente me estremecía ante la idea. Intercambiamos un breve y torpe abrazo antes de despedirnos junto a nuestros autos. Durante el viaje de regreso a casa, me sentí perpleja por el giro dramático que había tomado el día. Hasta la sorpresa de los gusanos me lo estaba pasando tan bien conociendo a Jake. Pero ahora había surgido una incertidumbre sobre si realmente éramos compatibles. ¿Podría realmente verme saliendo con alguien con un gusto tan intensamente excéntrico por los gusanos? Todos tenemos gustos que pueden variar, pero esto parecía ir más allá de una simple diferencia de opinión. Durante los días siguientes,
No podía dejar de darle vueltas al extraño incidente de los gusanos en mi mente. Me preguntaba si había reaccionado mal o si había herido los sentimientos de Jake. Una parte de mí seguía intrigada por lo bien que nos habíamos llevado antes. Debatí si debía darle a Jake otra oportunidad o simplemente aceptar que éramos demasiado diferentes. Al final, la peculiaridad de los gusanos era simplemente demasiado para que pudiera ignorarla. Por muy agradable que fuera Jake, no podía ver que nuestra relación progresara con una diferencia de estilo de vida tan grande. Nunca le propuse una segunda cita, y Jake tampoco me contactó de nuevo. Probablemente fue lo mejor, y podemos considerarlo una historia divertida de una primera cita. Gusanos y todo. Había estado chateando con John en línea durante algunas semanas después de conocerlo en una aplicación de citas. Parecía realmente divertido, inteligente y amable en nuestros mensajes. Sentí que conectamos de inmediato, hablando de nuestros libros, películas, intereses favoritos y más. Cuando finalmente me pidió salir en una cita real, estaba encantada y dije que sí de inmediato. Decidimos ir a un nuevo restaurante de barbacoa coreana en el centro que había recibido excelentes críticas. Pasé todo el domingo preparándome, probándome nerviosamente todos los vestidos lindos de mi armario. Quería lucir perfecta, pero sin que pareciera que me esforzaba demasiado. Finalmente, me decidí por un vestido de verano floral con cuñas de color beige, manteniendo el atuendo casual, pero divertido. Me maquillé un poco más de lo habitual, asegurándome de resaltar mis ojos. Me peiné en rizos suaves y me rocié mi perfume de durazno favorito. Cuando llegué al restaurante, di mi nombre para la reserva, y la anfitriona me llevó a una pequeña mesa para 2 personas. Pedí una copa de vino blanco para calmar mis nervios y la bebí lentamente, revisando mi teléfono cada 2 minutos. John llegó justo a tiempo, tan apuesto como en sus fotos, con cabello oscuro, hombros anchos y una sonrisa cálida. Lo saludé con entusiasmo cuando lo vi, y él se acercó a saludarme. Nos dimos un breve abrazo y me felicitó por lo bien que me veía. La conversación fluyó fácilmente mientras discutíamos nuestras semanas y revisábamos los menús. Cuando el camarero vino, John sugirió pedir una variedad de platos para compartir, para poder probar de todo. Procedió a pedir plato tras plato: bulgogi de res, panceta de cerdo picante, brochetas de pollo, bibimbap, fideos japchae, panqueques de kimchi, tempura de camarones. Traté de no mostrar mi sorpresa a medida que la orden crecía, pero supuse que quería que experimentáramos todo. Sin embargo, cuando los ojos del camarero se abrieron al ver la extensa orden, que sumaba más de $500, solté una risa nerviosa e hice una broma esperando que tuviéramos hambre. Pero John simplemente hizo un gesto y le dijo al camarero que trajera todo el banquete. Tomé un gran sorbo de vino, preguntándome si John estaba tratando de impresionar. A pesar de mis reservas, cualquier incomodidad desapareció cuando llegó la comida. Todo estaba absolutamente delicioso, y John y yo teníamos una conexión tan fácil. Nos dimos cuenta de que ambos amábamos esquiar, la salud y viajar a lugares tropicales. Me hizo reír con historias divertidas del trabajo y escuchó atentamente cuando hablé. Realmente estaba disfrutando de su compañía. Aproximadamente a la mitad de los múltiples platos, justo cuando le estaba contando sobre mi compañera de trabajo loca, Tina, el teléfono de John comenzó a vibrar. Miró hacia abajo y dijo que era su jefe quien lo llamaba. Le dije que no había problema, que tomara la llamada. Contestó con una expresión seria, se levantó de la mesa y caminó unos pasos para tener privacidad. Después de 1 minuto, volvió diciendo, 1 segundo, y se dirigió hacia la puerta para seguir hablando. Picoteé un poco de bulgogi y lo vi caminar de un lado a otro fuera de las ventanas frontales, claramente en una conversación seria. Después de que pasaron 5 minutos, y luego 10, comencé a sentirme incómoda sentada sola con toda la comida.
Vi a las mesas cercanas susurrando y mirando hacia el asiento vacío de John. A los 15 minutos, el camarero se acercó, luciendo preocupado, y me preguntó si podía empacar los platos no consumidos. Pedí la cuenta, tratando de ocultar mi vergüenza. Cuando llegó la carpeta de cuero, la abrí esperando tal vez unos 150 dólares por nuestra parte hasta ese momento, pero mi corazón se hundió cuando sumaba más de 500 dólares. Solo tenía 8 dólares en efectivo conmigo. El camarero debió notar mi pánico porque se inclinó y discretamente ofreció resolver algo, ya que mi cita había desaparecido. Le agradecí profundamente, recogí mis cosas y salí a toda prisa, con el rostro ardiendo de humillación. Corrí hacia mi coche escuchando a la anfitriona llamándome detrás, pero no me detuve. Mi mente daba vueltas, repitiendo todo lo ocurrido. ¿Por qué John había pedido tan extravagantemente y luego me dejó con la cuenta? ¿Era todo un engaño? ¿Debería haber notado señales de advertencia antes? Me sentí tan tonta y confundida. Mientras conducía a casa, escuché música motivadora para contener las lágrimas. Más tarde esa noche, John envió un breve mensaje de texto diciendo simplemente que algo surgió en el trabajo, con disculpas, sin ninguna explicación real ni ofrecimiento de pagarme. Nunca volví a saber de él después de eso. Le conté a mis amigas toda la historia loca al día siguiente durante el brunch. Estaban sorprendidas e indignadas en mi nombre, llamando a John de todas las maneras posibles. Traté de tomarlo con calma, pensando que algún día sería una historia divertida de la peor primera cita, pero en verdad me sentía triste y avergonzada por haberme dejado tratar tan mal. Sin embargo, al final, fue una lección valiosa sobre no avanzar demasiado rápido con extraños en línea. Después de que la punzada desapareció, comencé a ver el humor en quedar atrapada con una cuenta tan astronómica. Al menos sucedió temprano, antes de que me involucrara emocionalmente. Supongo que hay un lado positivo en todo, aunque puede que pase un tiempo antes de que acepte otra cena elegante con un hombre que apenas conozco.